Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de la Era de las Diosas. Y esta noche vamos a hablar sobre María Magdalena como la diosa del Grial. Les voy a contar un poco mi historia con ella, porque realmente ella se manifiesta en todas de maneras que son verdaderamente milagrosas. Es muy, muy fuerte lo que se siente, incluso hasta más fuerte que la diosa misma, ¿no? Porque en realidad ella es la diosa, es como la diosa oculta en una mujer simbólica. Más allá de sus historias, que pueden ser ciertas o no, a veces yo tengo dudas de que realmente haya existido, como que haya existido toda la mitología cristiana, ¿no? Porque para mí, desde mi punto de vista, las religiones, todas, inclusive esta, la religión de la diosa, son fruto de la literatura y de la metáfora, porque en realidad la divinidad es algo que trasciende la forma humana, y los mitos son, digamos, una manera humana de modelar y de poder eh, interpretar la energía divina y poder manifestarla en la tierra. Entonces necesitamos espejos que nos muestren nuestra propia divinidad, y de esa manera, al reflejarnos en esos espejos, podemos podemos desarrollar nuestra esencia divina. Pero en realidad es algo muchísimo más incorpóreo, muchísimo más etéreo. Siempre que hablamos de religión o de tradiciones espirituales, estamos hablando en realidad de un lenguaje metafórico, que es maravilloso y que es realmente mágico y que produce transformaciones maravillosas en nuestra vida. De hecho, el teatro, que tanto nos gusta y que ha ido evolucionando en el cine, en las series ahora de internet, el teatro nace con fines rituales. En realidad se representaban los dramas, digamos, y se representaba la vida de estos personajes mitológicos. Entonces, bueno, es maravilloso, es cultura absoluta. Y realmente siempre, digamos, se tiene, es muy famosa esa pregunta, eh, además bastante patriarcal, por cierto, que dice, ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? Interesante, porque fíjense que el Dios bíblico eh, le da a Adán el privilegio de nombrar las cosas después de la creación. Bueno, todos sabemos que todo eso es un mito, no es nada científico. Y se me dirá, pero también los milagros existen. Sí, los milagros existen, pero responden a la energía, responden a las leyes de la energía, no son arbitrarios. Entonces, por eso un camino espiritual es un camino de mucho estudio, de mucho aprendizaje y de mucha decodificación, porque si no estamos hablando de un lenguaje metafórico como si fuera real. Entonces es muy importante tener siempre digamos, esa conciencia, digamos, de lo que es real, entre comillas, y lo que no lo es. Y es maravilloso. Por eso a mí me gusta la literatura, por eso quise ser periodista y escritora, y por eso, bueno, estoy aquí comunicando, porque creo que es lo más maravilloso que puede haber, es la literatura y la poesía cuando se refieren a temas espirituales y a mitos. Por eso también, así como ahora, por ejemplo, hay una gran polémica con relación al lenguaje inclusivo, que es bastante absurda, ¿no? Porque realmente el lenguaje es algo dinámico, es algo que es creado por las personas, y después las reales academias, digamos, no tienen otra opción más que aceptar lo que los usos y las costumbres van formando. De hecho,
si no me equivoco, hay palabras como almóndigas, sí, almóndigas creo que terminaron figurando en el diccionario, cosas así que se toman por deformaciones, pero cuando las deformaciones empiezan a ser masivas, entonces ya deja de ser una deformación y forma parte del idioma. Eso se llama una lengua viva. Por eso las lenguas antiguas, como el latín, por ejemplo, son lenguas muertas, porque no hay más gente de esa cultura viviendo y no ha ido evolucionando. ¿Cómo se dice eh, nave espacial en latín? O por ejemplo, cuando vieron que canalizan extraterrestres o entidades, no sé qué, que hablan en arameo. No, arameo es un idioma, es una lengua muerta, entonces nunca te podés conectar con una civilización avanzada que está en el futuro en un idioma muerto, porque como dicen internet en arameo o en latín, como dicen wifi. Entonces, bueno, lo mismo sucede con la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ir evolucionando junto con la humanidad. Entonces, así como los mitos han ido cambiando, han ido transformándose y han ido adaptándose a la conveniencia de los gobernantes, entonces, ¿por qué no podemos crear nuestros propios mitos? Mitos, de hecho, eso existe, los mitos populares, ¿no? El Gauchito Gil, la difunta Correa, son mitos populares y que fueron creados por las personas para explicar determinadas energías, que además son universales, representan arquetipos universales. Entonces, María Magdalena, para no seguir yéndome por las ramas, María Magdalena responde a estos arquetipos universales y que tiene muchísima fuerza porque aparece en un momento de la humanidad donde hay mucho patriarcado, digamos, mucha cosa misógina y antiderechos, ya que vamos a hablar en lenguaje moderno, eh, incluso dentro de las mismas mujeres, incluso dentro del mismo feminismo, hay reticencia de hablar de la diosa. Todavía, en general, no se toma a una divinidad femenina realmente en serio. Se la toma como una cosa banal y superflua, incluso dentro del feminismo y dentro de las propias mujeres. Y hay como miedos a perder el respeto de los hombres, el respeto social, ¿no? De hecho, yo he pasado muchísimas situaciones bastante bochornosas, ¿no? Que realmente como no, termina no importándome mucho, si bien hay cosas que al principio, bueno, duelen un montón, pero he pasado por cada situación vergonzosa y que realmente me importa poco, ya me importa poco, porque realmente siento que no podemos cortarnos las alas, no podemos eh, seguir poniéndonos límites y cadenas. Realmente los seres humanos somos seres divinos, participamos de ese potencial creativo infinito, tenemos el infinito dentro de nosotras y de nosotros, entonces tenemos que ejercerlo. Y las diosas, las historias de las diosas, y la historia de María Magdalena en particular, nos sirven como paradigmas para desarrollar esos nuevos modelos humanos, de seres humanos, más allá de las convenciones, más allá de los mandatos. Porque incluso, digamos, como se toma María Magdalena en la actualidad, es bien moderna, ¿no? Y se parece un poco a esta imagen que tenemos, por ejemplo, de la mujer gitana, que siempre decimos, yo, por ejemplo, a mí me encanta decir yo soy una gitana porque soy nómade, porque voy de acá para allá, eh, pero las mujeres gitanas no son libres. Nosotros le asignamos al arquetipo de mujer gitana una cualidad de libertad que no tiene, la tiene en el alma, la tiene a través de sus expresiones artísticas, pero realmente es una sociedad muy patriarcal y muy limitante, ¿no? Pero sin embargo tenemos esa idea que viene de algún lado y que tiene que ver con los arquetipos universales. Y de hecho, la mujer gitana es muy devota de María Magdalena. María Magdalena y Sara
en el sur de Francia, cada vez que se celebra el 22 de julio, que es el Día de María Magdalena, hay como procesiones de gitanos, pero sobre todo el 10 de mayo, que es la fiesta de Santa Sara, Sara Cali, por si tienen alguna duda de qué origen realmente tienen los gitanos. Sara Cali, Sara Cali, Sara Calé. Soy, como era la canción de, ¿se acuerdan de Las cosas del querer? Las que son muchachas de mi edad, las cosas del querer. Y me acabo de acordar algo súper interesante que me va a dar pie a todo el tema que quiero desarrollar ahora, la dirección que quiero darle a este programa de hoy con María Magdalena. Les voy a cantar la canción, porque soy una ploma, me encanta cantar. Entonces, les voy a cantar una canción de Las cosas del querer, que siempre me llamó mucho la atención y que después, bueno, fui entendiendo un poco de qué se trataba. Y la canción dice así, les voy a cantar un pedacito, no toda para no aburrirlo. Dice así: soy de la raza Calé, que al mundo dicta sus leyes, hija de padre gitano, y llevo sangre de reyes en las palmas de las manos, que llevo sangre de reyes en las palmas de las manos, porque soy de la racita Calé. Y olé. La raza Calé, la raza de Cali, la raza de la diosa Cali, la sangre de reyes en las palmas de las manos, los estigmas de la sangre real. Porque los gitanos de la zona, ¿no? de la corriente, que son devotos de Sara Cali, de Sara Calé, son hijos de Cali. Y son la gente del sur de Francia que ellos saben que son descendientes de María Magdalena, del linaje de María Magdalena. Esa es la sangre real. Esa es la sangre real. Así que bueno, ahora les voy a contar la parte más interesante de la historia, así que no se vayan porque quiero ver en el chat a ver si hay... ya están, ya llegaron mis amigas y mis amigos. Martín Campos, hola Sandrita, buenas noches. Joaco, buenas noches Sandra, buenas noches a todos. Hola hermoses. Lucía, Satnam, hola compañi. Susana, hola Susana. Muy bueno, muy de acuerdo con lo que exponés, sí, vos sabés de lo que hablo y venís de mucha lucha en eso también. Sí, 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 muy valioso todo tu trabajo. Sonia dice buenas noches, Romina, buenas noches. Brava, una diosa cantando, gracias. Gracias, Susana. Así que bueno, les doy la bienvenida y les voy a contar ahora esta historia que es verdadera, es una historia verídica que me pasó a mí, de verdad. En realidad, algo ustedes ya saben porque la gente que compró en su momento mi libro, Los rostros de la diosa, este libro es una reliquia, editado por Kier, ahora igual la misma historia está en Diosas en tu vida cotidiana, porque yo tomé casi la mayor parte, casi todo este libro está en Diosas de tu vida cotidiana. Entonces ahí conté cuál había sido mi experiencia con María Magdalena, que fue dramática, realmente. Antes que eso, no sé si se acuerdan, porque yo siempre lo cuento, pero bueno, por las dudas voy a contarlo para no perder, para que no se pierdan los que no me conocen. Los que no me conocen, soy Sandra Román, soy sacerdotisa de Avalon, sacerdotisa de la diosa. Bienvenidos a mi canal, suscríbanse y denle clic a la campanita. Por favor, se los pido, tengo que llegar a 3.000 seguidores. Bueno, entonces, como les decía, una historia mía que yo creo que también la cuento en el libro, es que yo venía de un mundo totalmente racional. Yo era una mujer atenea absolutamente. Y casi, les diría que conscientemente, porque cuando era chica y estudiamos las diosas griegas en historia en el secundario, yo quedé fascinada con las diosas griegas. Después vendría Shinoda Bolen y ahí fue como otra vez como volver al camino. Y yo sentía que yo era Atenea. Y después estudiamos la historia egipcia y pasamos a estudiar a Isis.
Y yo quería más y quería más dioses y ahí se acabó. Después venía todo un embole, porque ya después venía la Edad Media, un horror. Y ahí quedó, nunca, no sé por qué nunca se me ocurrió investigar. Bueno, no era ahora, como ahora que tenés internet y que podés buscarte. Yo además no tenía, en mi casa no había dinero para comprar muchos libros y vivía en lugares donde no tenía mucho acceso a bibliotecas completas, ¿no? No vivíamos en Buenos Aires. Entonces, ahí quedó como una cosa pendiente, pero vieron estas cosas de la vida que después, las cosas de la vida, las cosas del querer, y una retoma el hilo de Ariadna y vuelve al camino, vuelve otra vez al centro del laberinto. Entonces, bueno, me sucedió eso. Y después cuando leí Las Nieblas de Avalon, que quedé fascinada, quedé fascinadísima con ese mundo, todo el mundo se queda enganchado con Morgana, pero a mí me gustaba Vivian, la dama del lago, y me sentía como más identificada con ella. No sé por qué, porque en realidad ahí es donde, este es el punto donde los arquetipos se empiezan a manifestar. Nosotras no sabemos, pero tenemos esos arquetipos en nuestro inconsciente, no lo sabemos, pero ahí están. Y están esperando un mínimo estímulo para despertarse, para decirnos, bueno, acá estoy, quiero que asumas que sos esto. Y nos cuesta un montón por muchísimas cosas, en especial por la cultura patriarcal en la que vivimos. Entonces, recapitulo, yo venía del mundo mental, del mundo del periodismo, empecé haciendo periodismo político, milité, fui secretaria gremial del sindicato de prensa de San Luis, bueno, hice muchas cosas. Fui militante política, y después, bueno, la política me empezó a decepcionar bastante, me di cuenta que estaba muy sola ahí, que no tenía otras personas con las que realmente compartiera una otra visión. Entonces, bueno, estaba desencantada de todo y me dediqué a la economía y a los negocios. Y empecé a decir, bueno, me olvidé a propósito que yo tenía una misión que tenía que ver con comunicar, porque yo siempre supe que quería ser periodista y escritora, y tampoco sabía sobre qué era lo que tenía que escribir, pero algo yo tenía para decir. Entonces, cuando descubro Las Nieblas de Avalon y descubro todo este mundo de la diosa, empecé a sentir este llamado fuerte de la Dama del Lago. Y cuando empezamos a jugar en el chat con estos amigos que encontré que se ponían el nombre de Excalibur y de Merlín, yo cuando los vi en el chat me puse Vivian. Y nos hicimos amigues y fundamos un canal de chat que se llamaba Camelot, donde éramos los personajes. Y estaba reasumida con el personaje, pero era muy divertido porque además yo jugaba, digamos, a ser Vivian y actuaba, pero llega un punto que yo pienso que esto les debe pasar a los actores también cuando representan un mismo papel muchas veces, que el arquetipo del personaje que están representando los posee. ¿Por qué? Porque hay una afinidad con ese arquetipo. De alguna manera hay una resonancia de ese arquetipo interno, porque por algo estamos haciendo ese personaje. A veces, en el caso mío, yo lo elegí. En el caso de los actores y las actrices, a veces ni siquiera lo eligen. Tal vez el personaje, el arquetipo, los elija a ellos. Y tal vez tampoco yo haya elegido, sino que el arquetipo me haya elegido a mí. Así nos pasa a todos. No es que yo sea especial. Somos todos especiales y a todo el mundo nos pasa. Entonces, bueno, me pasó que que yo le daba consejos a la gente porque la gente me los pedía. Y yo no era consciente de eso. Entonces, bueno, decía cosas que realmente tenían como una base muy profunda de una sabiduría que yo no tenía, que yo realmente leía después los chats de lo que hablaba con las personas y la gente se sentía aliviada después de hablar conmigo y yo estaba re feliz con eso, pero en un momento pasamos por una situación un poco complicada y donde yo me di cuenta de la responsabilidad que significa estar, digamos, eh,
en la administración de un canal de chat o de este tipo de comunicación, ¿no? Entonces, justo me invitaron a ir a Brasil de una empresa, donde yo trabajaba para una revista de empresas y siempre viajábamos, las fábricas, las empresas nos invitaban. Entonces, bueno, yo tuve una situación un poco confusa mentalmente, ¿no? Donde me empecé a sentir un poco desorientada, porque además yo cada vez me sentía como más alejada de lo que estaba haciendo. Entonces dije que no iba a volver al chat. Y vinieron a mi casa todos los chicos a pedirme que no me fuera, porque qué iba a hacer de Camelot sin la Dama del Lago, sin Vivian. Entonces, bueno, eso me sorprendió muchísimo. Entonces dije, bueno, no sé lo que voy a hacer. Seguramente si sigo en el chat, voy a seguir, pero como Sandra, porque realmente yo sentía como que me estaba volviendo un poco loca. No entendía lo que me estaba pasando. Entonces dije, bueno, voy a decidir cuando vuelva de Brasil. Bueno, me fui a Brasil, estuve en Recife, en un lugar divino. Después me quedé un fin de semana en Bahía, que me quedé así yo por la mía de vacaciones, para conocer un poco Salvador de Bahía, hermoso. Y me insolé. Encima que ya estaba mal de la cabeza, me pegué una insolación tremenda. Bueno, la cuestión es que no aguantaba el agua, no podía estar ni siquiera en la pileta del hotel, así que bueno, me fui a caminar y me fui a un shopping. Y yo mientras iba caminando, iba así como un autómata, no sé si alguna vez se insolaron y saben lo que es esa experiencia. Entonces yo dije, pero yo estoy loca, yo estoy en Bahía, estoy por un fin de semana y me estoy yendo a un shopping. Pero bueno, igual era algo que no podía dejar de hacer. Entonces entro en el shopping, voy derecho a la librería y me quedo así, estaba como en una especie de trance, mirando fijamente un libro que yo no sabía que era La Señora de Avalon, La Dama de Avalon. Cuando lo vi, estaba en portugués, es uno de los libros que estoy vendiendo. Entonces cuando lo abro, me lo compro y me lo leí en el avión. Me leí en las horas, creo que eran 3 horas de vuelo, no me acuerdo, 5 horas de vuelo de Bahía a Buenos Aires. Me leí todo el libro y me sorprendió porque era la historia de tres damas del lago, de tres damas de Avalon. Y una de ellas era Vivian, entonces contaba toda la historia de Vivian, la infancia, como una mujer, ¿no? Como una persona humana. Y era como el mismo carácter mío, como la misma personalidad. Y yo me quedé así impresionada porque, claro, el miedo mío era como que yo me estaba metiendo en un terreno sagrado que me trascendía, ¿no? Como de algún modo canalizando a una diosa, aunque yo en esa época todavía no entendía muy bien de eso de canalizar. Y, y me di cuenta lo que había pasado, que lo que estaba pasando era esto, era el arquetipo de esa diosa que me estaba diciendo, acordate de quién sos y para qué estás. O sea, no te creas que sos la dama de Avalon. Sos una mujer común y corriente, pero que tiene una misión de vida como tiene todo el mundo. Y como tiene todo el mundo, en algún momento nos olvidamos y nos perdemos de ese camino sagrado. Entonces el arquetipo que está dormido pero no muerto dentro tuyo, espera al menor estímulo para despertarse y ahí no te deja en paz, no te deja en paz. Y es como dice Jung, lo que se resiste, persiste, por más que vos no quieras escuchar, porque te dé miedo, te parece que estás loca, pero el arquetipo insiste hasta que vos haces lo que tenés que hacer. Y después de eso fue que yo encontré el entrenamiento de sacerdotisa de Avalon para irme a Glastonbury. Pero bueno, aquí, que en el camino yo había empezado a hacer una terapia, porque como me pasaban un montón de cosas extrañas, empecé a hacer una terapia transpersonal. Ya había hecho un par de regresiones a vidas pasadas sin creer en las vidas pasadas. No creía en la reencarnación, sino que creía en esto de los contenidos del inconsciente, ¿no? Pensaba, todos tenemos historias, tenemos arquetipos en el inconsciente y los arquetipos tienen un mito y que
los arquetipos que se corresponden con nuestra personalidad tienen un mito que se corresponde con nuestras elecciones de vida, conscientes o inconscientes. Entonces, bueno, fue interesante, tuve esas dos experiencias, perdón, había tenido tres, una con Rivka Bertish, que ya no está en este plano, y dos con José Luis Cabuli, que ya lo había conocido desde esa época y bueno, y fue muy impactante el trabajo que hice con él. Y muy efectivo lo que hice con los tres, ¿no? Bueno, el tema fue que en una sesión de terapia transpersonal, no era una sesión de vidas pasadas, se me acerca la gata, yo en esa época le tenía fobia a los gatos, ahí, y ahí estoy viendo a Bast, que me está mirando desde adentro de la vitrina, y bueno, y la gata siempre venía a las sesiones y no me tocaba, se ponía al lado mío, pero se ponía a 1 centímetro y no me tocaba. Entonces le dije a la terapeuta que la gata sabía que yo tenía fobia. Entonces la terapeuta me dice, ah, qué lindo, tenés fobia, vamos a trabajar eso. Entonces, bueno, primero es como que yo me trasladé a un templo de Bast, que yo en esa época no la conocía a Bast, no sabía absolutamente nada. Yo veía un templo al gato egipcio, para mí era el gato egipcio. Y de ahí paso como a otra situación donde me veo en una piedra con el brazo apoyado, vestida como con una cosa de lino, llorando porque se había muerto mi marido. ¿What? Esto fue en el año 1987, por ahí, 86, 87, más o menos. Entonces, bueno, en esa época, olvídense del código Da Vinci, lo tengo acá, el código Da Vinci, acá lo tengo, y data del año, creo que es 2003, si no me equivoco. Sí, 2003, 2004. Y esto fue en el año 86, 87, por ahí. Y yo sentía como que era María Magdalena. Y yo digo, pero yo vengo a la terapia para mejorarme y estoy peor, porque ¿cómo me voy a creer esto? Entonces, bueno, realmente no saben lo que era mi cabeza. Mi cabeza era un lío tremendo. Bueno, a la noche me conecto con el chat en Camelot, entra una persona desconocida y pregunta, ¿qué es el grial? Entonces yo, que sabía, le digo, es el grial, es la copa de la última cena, ¿no? Es la última cena donde se bebía el vino como la sangre de Cristo, etc. Pero bueno, hay otra versión que dice que es la esmeralda, ¿se acuerdan de la esmeralda perdida de Indiana Jones? La esmeralda estaba en la frente del ángel caído, el ángel que era el ángel favorito de Dios, y por un pecado bastante inocente, lo demonizaron y cae, ¿no? Y cuando cae, se le cae la esmeralda y muchos dicen que el grial era eso. Entonces, bueno, yo contesto eso y esta persona desconocida dice, hay una tercera versión y es la versión que dice que María Magdalena era la mujer de Jesús y que estaba embarazada de Jesús y que su vientre era el San Raal, era el útero donde estaba el cáliz, donde estaba la sangre real. Y acá la sangre alude a un linaje. Sangre de reyes en las palmas de las manos. Entonces, eso fue la misma noche que yo tuve ese episodio. Entonces digo, bueno, no es que yo sea paranoica, es que me vienen siguiendo. Entonces, bueno, me quedé alucinada porque yo dije, ¿qué es esto? Ahora, fíjense qué fuertes que son estas cosas y qué importante que es caer en buenas manos. Igual yo a mi terapeuta nunca le dije lo que pasó, no sé si ella se dio cuenta, pero yo nunca siempre, digamos, como que no le di la información, porque yo digo, me va a internar, me va a internar. Y bueno, nunca se lo dije. Entonces, bueno, pasa el tiempo
yo me voy a Glastonbury, me despido de algunos de mis clientes, y uno de mis clientes que yo les hacía prensa, les hacía en campañas de prensa, era se llamaba Alas y Raíces, y era un grupo de consultores que curan o tratan el miedo a volar en avión. Entonces, de ellos, uno de los socios, era un ex piloto de aerolíneas, que era un tipo de lo más pragmático, sensato, no creía en ninguna cosa rara, digamos. Entonces, cuando supo que yo me iba a vivir a Inglaterra, que me iba a Europa, en realidad él no sabía nada, por supuesto no sabía que yo tenía esta doble vida, esta vida oculta con las cosas raras. Entonces me dice, bueno, si vas a Europa, tenés que ir a Montpellier, porque ahí está la tumba de María Magdalena. Chan. Bueno, se los quiero hacer corto, porque es más largo, ¿no? Entonces dije, bueno, sincronicidad una tras otra, una tras otra. Entonces, terrible hubiera sido que yo me la crea. Imagínense si yo me creo eso y salgo a decir que soy María Magdalena. Bueno, una de dos, o termino en un manicomio o termino en todos los canales llenándome de dinero, ¿no? Porque hay mucha gente que con estas cosas enseguida, ¿no? Como le ve la beta al negocio. Pero bueno, yo estaba súper asustada, porque yo digo, esto no me puede estar pasando a mí. Bueno, llego a Glastonbury y la calle principal, Main Street, hace una curva y se convierte en Magdalene Street, y bueno, y hay toda una historia de María Magdalena en Glastonbury, que fue ahí, y Glastonbury absolutamente ligado con las leyendas del Grial. Pero bueno, yo ahí iba como desmenuzando. Acuérdense que el internet que teníamos no es lo que es hoy. Entonces, bueno, más o menos yo empezaba a investigar, pero no le encontraba la punta al ovillo. Y empecé a trabajar en un momento en una librería que trabajaban con libros usados, y la encargada de la librería me tomó, a pesar de que mi inglés era bastante pobre, y ella, no sé, es como que hubo un feeling entre las dos. Y en un momento, bueno, en los ratos libres, por ahí nos poníamos a conversar, y yo no sé cómo le terminé contando esto. Sentía, ¿no?, como una cosa empática con ella. Y entonces ella me dijo que a muchas mujeres les había pasado lo mismo. Yo dije, wow, qué bueno, o sea que no podemos ser todas María Magdalena, salvo que pensemos como los lamas. Bueno, ¿se acuerdan la película esta, El pequeño Buda, que eran un lama reencarnado en 5 chicos? Bueno, no creo tampoco en eso. Entonces, bueno, me quedé mucho más tranquila, aunque yo todavía no entendía bien cómo funcionaba esto de los arquetipos a nivel interno, de la potencia que tienen y cómo cuando se despiertan realmente cambian nuestra vida. Después pasó que, bueno, fui a Montpellier, en Montpellier, que está en el sur de Francia, relativamente cerca de Marsella, y de los lugares donde se supone que estuvo María Magdalena, en realidad la tumba no está ahí. Lo que le llaman la tumba es porque en Saint-Maximin-les-Embaumes y en Les-Embaumes hay reliquias supuestamente de ella. No hay manera de cotejar ADN, ¿no? Pero hay unos huesos que dicen que fueron de ella. Entonces por eso le llaman tumba, pero en realidad están exhibidos ahí en las iglesias, y después horriblemente los sacan en procesión, etc. Bueno, entonces lo que pasó en Montpellier fue algo totalmente distinto, pero yo nunca había oído hablar de Montpellier, y lo que sucedió en Montpellier es que yo reconocí un lugar en el que no había estado nunca en esta vida. Entonces me quedé un rato así súper confundida, y me acordé que ese lugar yo lo había visto en una regresión, en una sesión de regresión que había hecho con José Luis Cabuli. Entonces, bueno, al tiempo, ¿no?, le escribí una carta a José Luis y le dije, bueno, con esto ya, eso fue lo que hizo que yo creyera en la reencarnación, porque no tenía nada que ver con María Magdalena esa historia, pero el lugar era exactamente, tenía muchos detalles muy raros, eh, y coincidía todo, ¿no? Había habido un incendio, yo sabía más o menos el año, encontré toda la información, entonces, bueno, eso fue un cambio
en mi esquema mental, ¿no? Todas estas cosas que suceden, que nos dejan confundidos, que se nos cae toda la estructura mental, toda la estructura de creencias se nos viene abajo, eso se llama un shock ontológico. Shock ontológico, conocimiento. Nos tira abajo todo lo que pensamos que sabemos y conocemos. Y nos genera, es como si te mueven el piso debajo de los pies, ¿no? Y te dicen, bueno, esto no era lo que vos creías, es otra cosa. Entonces son momentos muy importantes en nuestra vida. Y si nosotros, no, yo creo que soy más fuerte de lo que pensaba, porque realmente incluso yo estaba en momentos emocionales bastante vulnerables, pero podría haberme cruzado para el otro lado. Bueno, a lo mejor lo crucé y me creo que estoy eh, ¿cómo se llama? Relúcida. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, eso fue lo que me pasó. Y después, bueno, con el tiempo, eh, hablando con José Luis, él me dice que él conocía a una mujer que decía que había sido María Magdalena. Era una mujer que vivía en el sur, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. No me acuerdo si era Berazategui, por ahí, ¿se imaginan? La María Magdalena de Berazategui. Y que bueno, que ella canalizaba, pero le pasó un poco lo mismo que a mí, porque no quería que la traten por loca, entonces era como algo muy medio oculto. Pero bueno, pero ella sí pensó que sí había sido, ¿no? Y después, bueno, aparece un libro que en realidad ya había en esa época, que eh, lo nombró este chico que les contaba en el chat, es este, que se llama El Enigma Sagrado, que en esa época acá en Argentina no se conseguía en absoluto, creo que no estaba ni siquiera traducido. Entonces, este libro es el libro en el que se basa eh, Dan Brown para escribir el Código Da Vinci, porque esto lo escribieron 3 periodistas. Yo no sé si los 3 trabajaban en ¿cómo se llama? El diario principal en el Guardian. No. A ver, ¿dónde era que trabajaba uno de ellos? No está, no dice acá. Bueno, muy, muy súper interesante todo esto. Pero bueno, uno de los periodistas trabajaba en uno de los principales diarios de Inglaterra, bueno, y los otros, yo creo que uno estaba en la BBC, bueno, impresionante, impresionante. Y este libro es más o menos contemporáneo de los libros de Margaret Starber, que a Margaret Starber de alguna manera también le pasó eso. Y fíjense que cuando sale el Código Da Vinci, fue ahí lo más. Y en este momento, María Magdalena es el boom absoluto. ¿A qué se debe esto? ¿A qué es un arquetipo? Por eso yo muchas veces la llamo la mujer que vive en el corazón de todas las mujeres. Es un arquetipo femenino que además es muy significativo en este tiempo de resignificación de la energía femenina, porque es un símbolo potentísimo. Ella, digamos, fue convertida en prostituta por la religión católica. Entonces está relacionada a las vírgenes negras, lo que no se puede nombrar, ¿no? Las vírgenes negras, ¿quiénes eran? Las vírgenes negras eran Isis. Las vírgenes negras eran, tengo una acá enfrente que no me puedo estirar para mostrárselas, que es la de Montserrat. Pero lo que decía la iglesia eran como que estaban tiznadas por el fuego, no sé qué, en iglesias que jamás se incendiaron, nunca estuvieron expuestas al fuego, y en realidad son como la Virgen del Valle, por ejemplo acá en Catamarca, que en realidad es la Pachamama. La Virgen de Luján, de hecho, también es morena, porque es una imagen que vino de Brasil, entonces en realidad es una mujer originaria que la taparon, digamos, con ese triángulo con la punta hacia arriba que representa la energía masculina, ¿no? Y Tonantzin, ¿no? La Virgen de Guadalupe,
que también es morena porque es Tonantzin. No tiene nada que ver con la Virgen de Guadalupe que se venera en España. Entonces, es un arquetipo de la mujer dormida, de la mujer maltratada, de la mujer despreciada, de la mujer dejada de lado, y por eso tiene tanta fuerza en este momento de nuestra Herstoria. Y es súper importante esta identificación que sentimos con ella, sin creérnosla, porque es un arquetipo. Entonces, cada vez más mujeres nos sentimos representadas por este arquetipo. Somos mujeres que venimos a hacer algo que es provocador, algo que es rompedor de estructuras. Imagínense que vienen con una historia de que esto es así, de que Jesús era célibe, de que entonces los curas tienen que tener celibato y las monjas también, y las monjas no pueden ser sacerdotes, no pueden ser sacerdotisas, no pueden ser papisas. Y a eso se refiere Margaret Starber en su trabajo con María Magdalena. Para Margaret Starber, que es una mujer católica, es una mujer cristiana, y para muchas cristianas disidentes, católicas disidentes, la figura de María Magdalena es un emblema feminista para que la Iglesia Católica reconozca a las mujeres como sacerdotisas, como mujeres sabias y dignas del ministerio, de ser ministras, ¿no? Entonces miren lo importante de este símbolo. Y es mucho más corpóreo, porque si hablamos de la diosa es algo que es demasiado abstracto. En cambio, hablamos de María Magdalena y es un personaje con una historia. Representa un arquetipo que es absolutamente actual y que es muy importante rescatar en estos momentos de reivindicación femenina y de reivindicación de diversidades. Porque además, ya vamos a hablar de las diversidades en la Biblia. Les prometo que vamos a hacer un programa hablando de las diversidades de género en el mismo grupo de Jesús. Entonces, bueno, eso va a ser tema de otro programa. Bueno, hablé sin parar. Vamos a ver si tienen comentarios. A ver. Uy, hay un montón. A ver. ¿Quién puede no conocer a Sandra Román? Dice Lucía. Más gente de la que me conoce. No me conoce todo el mundo. Pero bueno, ya estando acá en YouTube, ya me parece que ya vamos a llegar a más personas para conocer estos temas que me parecen que son súper abridores de cabeza. Katy, Lucía dice, hoy me sale mucho la dama del lago en las cartas. Katy dice, qué lindo escucharte, siempre llamó mi atención Isis y también Diana. Claro, hola Jorgelina. Katy dice, y cuando tuve la oportunidad de tomar unas clases de arquería me fascinó. Qué hermoso, siempre quise, siempre es algo que siempre quise hacer. Y Lucía dice, onto significa ser lógico, de logos, la razón universal, las razones del ser. Me están saliendo últimamente María Magdalena, Isis y Juno. Juno Lucina, impresionante. Bueno, si hay algo que ustedes quieran comentar o que quieran preguntar, escríbanme ahí en el chat que yo les voy contestando todas las preguntas que tengan para hacerme. Así que bueno. A ver qué dice Mónica. Hola Sandra, saludos desde México. María Magdalena ha estado presente por muchos años en mi vida, aunque no soy su sacerdotisa, así que hago práctica devocional diaria con ella. Fantástico. Me das el pie para recordarles que ahora, el 1 de julio, empieza el sadhana de María Magdalena en las membresías de mi canal. Vieron que en el nivel 3 hice un cambio en los nombres de los niveles, porque ¿qué pasa? El nivel 2 se llamaba María Magdalena, pero todo el sadhana de María Magdalena va a venir en el nivel 3. Entonces ahora el nivel 3 se llama María Magdalena,
Y el nivel 2 se llama diosas y oráculos, porque en realidad el nivel 2 se trata de eso, vemos la diosa con el oráculo del mes. Y le puse María Magdalena al nivel 3 para que sepan, para que no se confundan. Entonces, si se van a hacer miembros o miembros del canal, ya saben, el nivel 3, María Magdalena. Y les voy a enviar, a partir del 1 de julio van a recibir un video por día con todas las instrucciones para la práctica devocional diaria con María Magdalena. Entonces vamos a construir un sadhana, una práctica espiritual diaria, para fortalecer nuestra conexión con ella, internamente y externamente. Y vamos a ver qué se le revela a cada una, a cada uno. No es exclusivo para mujeres, por supuesto, es para todo el mundo. Y el día 22, o sea, el sadhana es de 21 días, como corresponde. Y el día 22 vamos a hacer el taller con una super meditación que dura, creo que unos 45 minutos, que es la misma que grabé para mi charla online de la conferencia de la diosa de este año en Glastonbury. Así que bueno, si tienen oportunidad, les paso el aviso también de la conferencia de la diosa, que pueden comprar los tickets para la conferencia online. Va a estar Gina Bolen también dando un taller, así que bueno, estaría buenísimo que puedan colaborar porque están pasando por un momento difícil la conferencia con toda esta crisis que hubo por el COVID. Entonces, bueno, les está costando bastante sostenerla. Entonces, bueno, si pueden ir en persona, mejor, y si no, bueno, comprar los tickets. Se pueden comprar por la conferencia completa, por taller o por día. Entonces eso facilita bastante las cosas. Bueno, a ver qué dice Lucía. En esto de que es más cercana, porque es una mujer, María Magdalena, como que acerca a lo humano a la diosa. Sería como lo que hace Jesús, el Hijo, con Dios. Exactamente, pero la diosa. Exactamente, Lucía, es así, tal cual. De eso se trata. Y por eso ellos son la pareja sagrada, son el paradigma de la pareja sagrada. Y representan de alguna manera los arquetipos que necesitamos cultivar en este momento. Entonces, bueno, hay que profundizar porque, claro, no hay nada escrito sobre eso. Entonces, toda la conexión, toda la información, la única manera de entrar en contacto con esa información es a través de la meditación, a través de la meditación y a través de la práctica espiritual, de las distintas herramientas. Vamos a trabajar con el rosario también, con el rosario de María Magdalena, vamos a trabajar meditaciones, visualizaciones, vamos a trabajar con los altares, hay muchas maneras de trabajar con los altares. Entonces, bueno, van a tener toda esa información día por día, 21 videos, 22 en realidad, el día 22 de julio. Entonces, su propio día vamos a tener como una clase súper especial. Así que todo lo que tienen que hacer es ir, por ejemplo, en el mismo video donde están viéndome ahora, fíjense que abajo dice unirme, hacen clic ahí, van al nivel 3 María Magdalena y nos vemos el 1 de julio. Así que bueno, Martín dice, María Magdalena se le dio ese nombre por haber nacido en Magdala. No está muy claro si nació en Magdala, parece ser como que vivió en Magdala, pero hay, digamos, como una duda, porque en la Biblia se nombra, hay como varios personajes que se confunden con María Magdalena. Una es la Verónica, que es la que seca la cara de Jesús y le queda eh, el rostro marcado en el sudario, ¿no? Que después, bueno, no resistió la prueba del carbono 14, pero no importa, digamos, porque porque estamos hablando de los niveles míticos y arquetípicos, ¿no? Entonces, bueno, la Verónica también tiene esto del llanto, comparte con María Magdalena esto del llorar desesperadamente por la pérdida. Y está María la de Betania. Entonces, porque en realidad sería María la de Betania, que era la hermana de Marta y de Lázaro.
Entonces, bueno, aparentemente es María la de Betania, pero no hay mucha, digamos, hay ahí como una duda de si vivió en Magdala o si le decían la Magdalena por alguna razón especial, porque Magdalena, Magdal, significa templo y torre. Es como la torre del templo o el templo de la torre. Pero esto también es simbólico, ¿no? Porque una persona que es una torre y es un templo, ¿no? Es una torre que es el pilar del templo. Así como Pedro era la piedra, ella era la torre del templo. Miren qué interesante, qué significativo. Katy dice, María Magdalena y Jesús, la unión de pareja sagrada, absolutamente. Entonces, bueno, como les decía, vamos a explorar en este sadhana un poco esto, para ver de qué manera tenemos que trabajar para lograr un mayor encuentro de parejas. No necesariamente hombre-mujer, ¿no? Sino realmente parejas sagradas y de cómo fortalecer las relaciones, cómo hacer que una pareja sea verdaderamente sagrada, cómo despertar esa chispa divina que tenemos todos, todes, y poder hacer que esa chispa crezca para que se manifieste absolutamente nuestra divinidad. Entonces, eso no es posible desde los niveles mentales. Para eso necesitamos tener una práctica y que la práctica sea diaria, porque realmente la práctica es lo que te profundiza. Si vos no practicás todos los días, entonces llegás hasta ahí, hasta un nivel muy superficial. Si querés profundizar verdaderamente, tenés que ir todos los días vas un poquito más lejos, ¿no? Más lejos y más profundo, y al mismo tiempo más cerca del corazón de los misterios, del corazón de lo sagrado. Entonces, por eso es importante que podamos aprender a construirnos este sadhana, esta práctica espiritual diaria con esta devoción. El otro día alguien me decía como que, porque bueno, cada maestrito con su librito, alguien decía como que María Magdalena no necesita devoción. Absolutamente todo lo contrario, y todos necesitamos devoción, ¿no? Lucía, necesitamos bhakti, vivir en estado bhakti, en estado de devoción, en estado de celebración de la belleza de la creación, en estado de unidad con lo sagrado y lo divino de la vida de la cual formamos parte. Entonces, en la vida cotidiana, en el ritmo de vida que tenemos en este momento, en estos niveles de energía densa, de violencia, de maltrato, de confusión, necesitamos refugiarnos en el bhakti, necesitamos refugiarnos en la devoción para construir nuestro templo y para ser la torre del templo. Ahora se me venía la torre, que era el grupo ¿se acuerdan? Era el grupo de Patricia Sosa, y Patricia Sosa es una re María Magdalena, ella tiene mucho ese arquetipo, es una mujer muy mística, y no sé el origen del nombre, pero es interesante, ¿no? La torre del templo. Y de hecho, en los distintos sacerdocios, y sobre todo en el sacerdocio femenino, las sacerdotisas somos las columnas del templo, somos las torres que sostienen el templo. Y cuando se crean los templos energéticos, cuando celebramos rituales entre varias sacerdotisas, construimos ese templo energéticamente y lo sostenemos. Entonces, eso, yo creo que a eso se refiere con no es un gentilicio, sino un calificativo, Magdalena, la de la torre del templo. Sí, qué fuerte, Sandra. Acabo de colgar una serigrafía de mi profe en mi sala de yoga, que es una pareja cósmica. Claro, hay que empezar a explorar también en los terrenos del Tantra. Lo que pasa es que, bueno, ahí entramos en otro tema bastante complejo, ¿no? Porque ha habido, digamos, mucho abuso. No tengo que decir esa palabra porque
Es una de las palabras que está prohibida, está como censurada. Eh, no tengo que decir, pero bueno, tendría que buscar un sinónimo, porque el algoritmo de YouTube enseguida lo detecta y te, bueno, te penaliza. Tengo que buscar cuáles son las palabras para no decirlas, porque bueno, hay varias palabras, hay bastante censura. Sostente y serás sostenido, Cher Calá. Eso es maravilloso. Y es maravilloso porque realmente cuando sentís, a mí me ha pasado, ¿no? De estar intentando posturas, asanas, que eran imposibles, eran absolutamente imposibles. Y todo el tiempo era Cher Calá, sostente y serás sostenido, la energía arriba, y ahí lo lograba, cosas que desde lo físico hubieran parecido, eran imposibles, y sin embargo, eh, cuando vibras el cosmos te muestra el camino y vibra contigo. Entonces, bueno, es impresionante, todos esos sutras de la era de Acuario eh, son muy poderosos y está bueno cómo emergen, ¿no? Emergen en el momento en que los necesitamos. Dice, pero fue justo antes de entrar a tu video, se ve algo intuitivo que bajó con eso de que te iba a ver. Seguro. Ah, mirá, lo de la pareja cósmica. Claro, sí, 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 porque ya empezás a vibrar en sintonía. Es impresionante y se empieza a manifestar de un modo muy potente. Es la torre en mantra, María Magdalena en la vibración de sutra. Totalmente, totalmente. Es maravilloso. Otra sincronía, Lucía, es que me pasó en el año 2009, 2006, creo que fue, en el 2006. En Glastonbury, el templo de la diosa muchas veces es rentado para talleres y para rituales de personas que no necesariamente son de la tradición de Avalon, ¿no? Y daban un taller de María Magdalena, justo que yo estaba ahí. Entonces me anoto para participar. Y cuando entro en el templo de la diosa el día del taller, la persona que estaba dando el taller estaba vestida de blanco, con un turbante blanco. Yo nunca en mi vida había oído hablar del Kundalini Yoga. O sea, la primera vez que oí hablar de Kundalini Yoga fue gracias a María Magdalena. Y, y bueno, y esta maestra que se llama Siddhartha, muy buena, nos hizo hacer no me acuerdo qué crilla sería, lo tengo que buscar porque seguramente está en el manual de la mujer, que lo tengo por acá porque hoy lo estuve usando. Hoy justamente en la clase de esta mañana estuve usando el manual Yo soy una mujer creativa, sagrada e invencible, maravillosa. Así que bueno, y fue muy interesante porque yo quise hacer lo que hacía esta mujer, porque además tenía un rostro impresionante, una piel increíble, y yo decía, ay, yo quiero hacer ese Kundalini. Bueno, y no había nadie en Argentina, yo por lo menos no conocía a nadie. Debe haber habido ya, seguro que sí había, pero yo en esa época me fui a vivir a Capilla del Monte. Y después que yo me fui, empezaron a aparecer profesores en Capilla. Acá ya en Rosario sí estaban porque eh, obviamente sí, desde hace tiempo. Pero bueno, fue muy impresionante porque en Capilla del Monte yo empecé a buscar a ver si había instructores de Kundalini y no encontré, pero encontré un libro sobre Kundalini, era el único que había en la librería de la calle Techada en Capilla, y era un libro escrito por Siddhartha. Entonces, es increíble todas las sincronías que se es como un bombardeo, ¿no? Es como que una cosa, es como un efecto dominó y una cosa va llevando a la otra. Es genial, es genial.
Es lo que nos hizo conocer, claro. Sí, sí, Lucía, ahí nos conocimos. Es increíble, viste, todas las sincronicidades son fuertísimas. Y yo todo el tiempo sentía esta atracción por el Kundalini y por todo lo tántrico, porque yo sentía una conexión muy tántrica con todos los ejercicios. Y después hice un par de cursos con el maestro Pritampal, porque después que fue la debacle del tema Yogi Vayan, fue muy interesante eso que pasó, realmente fue muy positivo porque enriqueció bastante, si bien se generó toda una situación bastante fea, pero como logró que cada persona pudiera como explorar otras cosas de su camino, ¿no? Entonces, Pritampal empezó a estudiar sobre el Tantra no dual y dio un par de cursos por Zoom y yo los hice y fueron alucinantes. Y tienen, si bien es un Tantra espiritual, que no es sexual, pero son las bases del Tantra rojo, de alguna manera. Así que bueno, hay una conexión ahí que hay que investigar, interesante, muy interesante. Así que sí, ahí nos conocimos, Lucía. Con un ritual tuyo de María Magdalena me pasó este enero saliendo del COVID, que me había cortado la luna, la menstruación, y con ese ritual al otro día me bajó una hemorragia tremenda. Claro, todo lo que habías estado reteniendo. Qué fuerte, hubo muchos casos. Que hubo alteraciones del ciclo menstrual con mujeres que tuvieron COVID. Mañana hay un encuentro con Pritampal. Ah, no, no sabía. ¿Virtual o será acá en Rosario o dónde? No, no lo vi. Me voy a fijar ahora en su página en Facebook para verlo. Así que bueno. Bueno, no sé si hay algo más que quieran comentar, que quieran preguntar. Está buenísimo. Que conversen, que me dejen, que me dejen historias. También después, los que vean el video, después, que me escriban, que escriban sus sensaciones y sus impresiones en los comentarios del video, y si hay preguntas que quieren hacer o que quieran contar su experiencia, porque a todas las personas nos pasa algo, ¿no? Por lo menos si estás mirando este video es porque María Magdalena algo te produce. Entonces me gustaría que me cuentes en los comentarios del video cuál es tu experiencia y cuál es el llamado que sentís de María Magdalena. Sí, virtual, por Zoom. Ah, lo voy a investigar porque realmente es muy interesante todo lo que se aprende con el maestro Pritampal. Es un genio. Realmente es maravilloso y es un privilegio, ¿no? Poder contar con maestros que nos guían en técnicas que son tan poderosas. ¿Te parece que el Tantra rojo tiene que ver con María Magdalena o con alguna diosa en particular? Muy buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con Shakti, tiene que ver con la diosa Shakti y obviamente con Kali. Y yo creo que María Magdalena tiene conexión con ese linaje, teniendo en cuenta el origen del Tantra, ¿no? Las zonas, porque el Tantra, si no me equivoco, no quiero decir tonterías, pero el Tantra más antiguo es el de Cachemira, del que se tiene conocimiento, porque en realidad el Tantra es muchísimo más antiguo y tiene raíces en las tradiciones femeninas, que como no tenían escritura, entonces no han sobrevivido, pero, pero en realidad corresponde a un linaje más antiguo, el linaje de las yoginis, ¿no? Cuando hablábamos, les voy a dejar acá después, cuando edite el video, les voy a dejar un enlace a la entrevista que tuve con Estela Dupuis, que es la autora del Oráculo de las Yoginas, de las Yoginis, te lo recomiendo, Lucía, porque es maravilloso. Y ella estuvo en los templos antiguos, que son muy anteriores al hinduismo, y tiene que ver con toda esta corriente tántrica, que bueno, todo lo que está escrito ya corresponde a la etapa patriarcal, pero hay mucho más
por descubrir. Y como les decía, como no hay testimonios de eso, la única manera es a través de la conexión espiritual, y para eso hace falta construir una práctica, tener una práctica diaria. Joaco dice, acá le pedí permiso a Leonel, mi esposo, para contarles que cuando buscamos con tus cartas cuál es su arquetipo, salió María Magdalena. Espectacular. Mirá qué maravilloso. Gracias por compartirlo, Joaco, está súper bueno, muy bueno. Lindo para explorar eso, ¿no? Para explorarlo, porque bueno, tiene que ver con todo esto que les decía, tiene que ver con María Magdalena fue discriminada, fue dejada de lado, fue maltratada totalmente, cuando en realidad es uno de los pilares espirituales para todos. Entonces, bueno, es muy interesante. Yo creo que hay mucho pero les decía, esto es la práctica personal. Y Lucía dice, ay, repetime porfa el libro y esa escritora, porfa. ¿Cuál de todos? ¿Margaret Starber? Eh, ¿Siri Data? Siri Data creo que eran las bases del Kundalini Yoga. Ese es el nombre, pero no sé si te referís a ella o a otra, o a alguna otra de las que nombré. Porque bueno, una cosa interesante que estaba viendo del libro este del Enigma Sagrado que me llamó la atención, en los agradecimientos, le agradecen a Liz Green y a Juliet Sharman Burke, que Liz Green es la famosa astróloga junguiana, que es especialista en arquetipos y en mitología junguiana, y Juliet, que es psicóloga junguiana, y juntas son las autoras del tarot mítico. En el festival están necesitando ceba de traductores, vos que tenés tan buen inglés. Ay, gracias. ¿En qué festival? Bueno, después me contás, Lucía, si querés después quedamos por WhatsApp o como quieras, porque sí, fantástica. Decime, ¿es el encuentro este de mañana o qué festival? La última que dijiste, la de Tantra que dijiste, me iba a interesar. Chan, la de Tantra. Ay, me perdí. Bueno, después después me escucho a mí misma porque tengo que editar el video para ponerles los enlaces, y ahí me fijo a ver y te lo escribo. Te lo mando, a lo mejor te lo mando por WhatsApp o te lo dejo en los comentarios, porque no me acuerdo cuál era la que te nombré. Porque nombré tantas que yo misma me pierdo. Pero bueno, después te lo dejo en los comentarios. Porque, bueno, la que había nombrado es Siri Data, no me acuerdo si... Estela Dupuis, la de las yoginis. El oráculo, ahí te lo escribo, el oráculo de las yoginis, Stella Dupuis. El Festival del Solsticio, que es este finde. Y podría ser. Lo que pasa es que tengo algunas actividades, pero podría coordinar en algún momento, podría ser, porque me interesa. Así que bueno, cualquier cosa, después pasame los datos, o si hay algún link que nos puedas compartir, de paso, no sé si será abierto y pueden participar. Sí, Estela Dupuis, que le hicimos una entrevista el año pasado, creo, sobre el oráculo de las yoginis. Yo lo suelo tener acá a mano, pero cada tanto ordeno. Así que bueno, no lo tengo a mano ahora para mostrárselos, pero bueno, les voy a dejar los enlaces para que vean, es maravilloso. Y algún día, Lucía, nos vamos juntas a la India y nos vamos a visitar los templos de las yoginis, que es maravilloso. Tengo muchísimas ganas, no veo la hora de empezar a viajar por esos lugares maravillosos. Así que bueno, gente hermosa, les recuerdo, a ver qué dice Katy: de niña y preadolescente, a pesar de ir a la Iglesia Católica, tenía mis propias creencias y me resultaba fascinante leer los apócrifos. Uno se llamaba La Corona Dorada. Mirá qué interesante. A mí no me atraía para nada la religión. Yo estudié en colegio de monjas y yo sentía que nada de eso era verdad y me preocupaba. Y nunca
presté atención de nada. Y imagínense que si normalmente no la nombran a María Magdalena, yo no tenía ni idea, no, nunca la había oído nombrar y sabía, digamos, lo que sabe, lo que no sabe todo el mundo. Que es el de 3HO. Bueno, lo voy a buscar a ver si por ahí puedo participar, porque además, al ser internacional, eh, por ahí tiene otros horarios que son los horarios en los que dormimos, entonces ahí puedo aprovechar y, y ver, pero sí, lo voy a buscar y me voy a ofrecer, estaría buenísimo. Bueno, ya nos vamos acercando al final del programa. Les recuerdo que este domingo volvemos a tener consultas de tarot en vivo por mi canal de Facebook, por la página Sandra Román y el grupo, abrí un grupo que se llama El Camino de la Diosa. Entonces ahí estoy publicando varias cosas y yo me había hecho una listita a ver si dije todo lo que tenía que decir. No, esta es la lista de las cosas que tengo que hacer. Yo me la paso escribiendo listas y perdiéndolas. Es la especialidad de la casa. A ver acá. No, acá está. Bueno, ya les dije, este domingo, tarot en vivo en mi página de Facebook. Hablé del sadhana de María Magdalena, de los cambios en las membresías. Importante. El fin de semana de la semana que viene, o sea, no mañana, sino el 2 y 3 de julio, 2 y 3 de julio, si no me equivoco, voy a estar en Buenos Aires. Buenísimo, buenísimo, lo voy a buscar. Si no, cualquier cosa, pasame después por WhatsApp algún contacto o algo para que me pueda conectar. Bueno, lo que les decía, el 2 y 3 de julio voy a estar dando 2 talleres en Buenos Aires. Uno tiene mucho que ver con María Magdalena porque es un seminario de actualización en la bendición del Grial, donde vamos a enfocarnos específicamente en el trabajo con las personas que no tienen útero físico, con las diversidades de género y las relaciones. Entonces, durante la mañana vamos a hacer repaso de la teoría y de las técnicas, y por la tarde vamos a hacer prácticas, y esas prácticas las vamos a invitar a las personas con las que queramos trabajar. Entonces, si tenés pareja, podés ir con tu pareja, o podés ir con una hija o un hijo, o con una hermana o un hermano. Entonces, bueno, la idea es cómo profundizar y cómo mejorar nuestras relaciones, profundizarlas con la bendición del Grial y con la bendición de María Magdalena. Esto va a ser el domingo. Si no sos sacerdotisa del Grial, pero sos Moon Mother o estás iniciada como maestra de Reiki, podés participar, porque ya tenés una iniciación y lo que vamos a hacer también es una sintonización como para que puedas también incorporar estas técnicas, donde trabajamos también canalizando las energías de Avalon. Así que esto va a ser el domingo 3 de julio en el espacio Conciencia. Y quienes quieran participar, me mandan un mail a losrostrosdeladiosa@gmail.com. Si no, abajo también en los comentarios les voy a dejar mi WhatsApp. Y el sábado, también el espacio Conciencia, esto es en Villa del Parque, en Buenos Aires, es el taller de yoga con diosas, donde vamos a trabajar toda esta coreografía de yoga y danza del vientre, donde trabajamos corporizando a las diosas a través de los movimientos y de las afirmaciones. Y después vamos a trabajar con las cartas, vamos a consultar el oráculo de las diosas. Y por supuesto voy a estar atendiendo consultas, también presenciales, ¿no? En Buenos Aires. Estos dos cursos que voy a dar sábado y domingo también se pueden tomar por internet. Entonces, donde quiera que estés, aunque no estés en Buenos Aires, también podés participar porque
Ahora está de moda ser híbrido. Entonces hacemos la transmisión online y también hacemos al mismo tiempo el trabajo presencial. Es una cosa de locos, pero es maravilloso. Realmente la experiencia a mí me encanta. Yo que soy acuariana, me fascina. Bueno, una sorpresa que se las dejo picando. Eh, les estamos preparando una súper sorpresa con la querida Olivia Cátedra. No les digo más. Eh, bueno, les digo un poco más. Olivia va a dar un curso gratuito a través de mi canal, así que bueno, pero ahí nomás queda. Prepárense, seguramente, bueno, no sé si para julio o para más adelante, pero bueno, ahí lo estamos charlando. Así que bueno, maravilloso. Estoy re feliz de que Olivia haya depositado esa confianza. Así que bueno. Bueno, había más mensajes. A ver, Katy dice, el refrán llora como una Magdalena. Sí, es lo único que yo sabía, porque de chica me decían así, que yo lloraba como una Magdalena. Mil gracias, Sandra, nos vemos en la membresía. Genial, Mónica, bienvenida. Lucía dice, me pasa siempre lo de las listas. Tiene un libro, Humberto Eco tiene un libro sobre ese tema de las listas. Bueno, y el nombre de la rosa es fantástico. Ahí, la rosa es María Magdalena, es la Virgen Negra, es la diosa. Katy dice, esta vez me voy a conectar, la vez anterior no pude, quedé para este domingo. Así que bueno, sí, ahí, ahí nos vemos. Lucía dice, ay, qué bueno, nos podríamos encontrar en Buenos Aires. Ay, si estás por ahí, genial, me encantaría. Venite al yoga con diosas, que va a estar bueno. Bueno, saludo a Joaco con un aplauso, gracias. ¿Y qué más? ¿Qué más? Si les gustó el video, déjenme un like, así me ayudan a que YouTube lo muestre más. Coméntenlo, porque cada comentario que hacen también en los comentarios hacen que el algoritmo de YouTube se active, entonces muestra más el video. Así podemos llegar a más personas y estos temas empiezan a cambiar la cabeza y el corazón de la gente. En realidad no sería cambiar, sino despertar aquello que ya son seres sagrados. Eso es lo que somos. Les mando un beso gigante. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, nos vemos el domingo en el tarot en vivo y el viernes de la semana que viene en la Era de las Diosas con otro tema sorpresa como el de hoy. Nos vemos. Gracias, millones de gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos.